En la madrugada del 30 de agosto de 2013, los bomberos y la policía llegaron a la orilla del lago Castaic, al norte de Los Ángeles. Frente a ellos había una escena desconcertante. Un automóvil Toyota Highlander rojo, volcado sobre su costado, con el frente destrozado como si hubiera descendido a toda velocidad por una pendiente de tierra. Dentro del vehículo, los objetos personales permanecían intactos. La billetera, el teléfono, incluso la computadora portátil. Lo que faltaba era lo más importante. El conductor, un joven de 19 años llamado Bryce Laspisa. Ese hallazgo marcó el inicio de uno de los casos de desaparición más inquietantes en California de la última década. La escena parecía un accidente deliberado, un intento de lanzarse hacia el vacío. Pero lo inexplicable fue que Bryce no estaba en el lugar ni tampoco aparecieron rastros de su cuerpo en el agua. Los buzos inspeccionaron el lago, perros rastreadores olfatearon los alrededores y helicópteros sobrevolaron la zona. Nada. Para su familia, la desaparición resultaba incomprensible. Bryce no era un fugitivo habitual ni alguien sin rumbo. Era un estudiante universitario, con amigos y una relación estable. Su viaje debía ser sencillo. Conducir desde Sierra College, en el norte del estado, hasta la casa de sus padres en el condado de Orange. 7 horas de carretera, quizá menos. Sin embargo, esa ruta ordinaria se transformó en un trayecto de más de 20 horas lleno de paradas, llamadas extrañas y silencios que hoy parecen señales de un destino trágico. La pregunta que persigue a todos desde entonces es simple y perturbadora. ¿Cómo puede un joven, con un futuro por delante, desaparecer sin dejar rastro después de que su automóvil fuera hallado en condiciones tan misteriosas? El caso de Bryce Laspisa no solo desafía la lógica, también mantiene vivo el eco de un enigma que aún no ha sido resuelto. Antes de convertirse en un nombre asociado a misterio, Bryce Laspisa era simplemente un joven con todo por delante. Nacido en Illinois en 1994, había crecido en un hogar estable y amoroso. Sus padres, Mike y Karen, lo describían como un chico creativo, de sonrisa fácil, siempre dispuesto a compartir tiempo con su familia. Cuando terminó la secundaria, la familia se mudó a California, buscando nuevas oportunidades y un clima diferente. Allí Bryce ingresó a Sierra College, donde se especializaba en diseño gráfico, una disciplina que le permitía explotar su talento artístico. En el campus, Bryce parecía adaptarse bien. Era sociable, tenía un grupo cercano de amigos y una novia con la que compartía actividades diarias. Quienes lo conocieron recuerdan a un joven extrovertido, con un carácter agradable y un sentido del humor contagioso. No era alguien que llamara la atención por problemas disciplinarios ni por comportamientos violentos. Al contrario, transmitía la imagen de un muchacho común, con ambiciones claras y un camino académico prometedor. Sin embargo, bajo esa apariencia normal comenzaron a aparecer señales preocupantes. Sus amigos notaron que durante el verano de 2013, en las semanas previas al inicio del semestre de otoño, Bryce incrementó su consumo de alcohol. Lo que en un principio parecía un exceso típico de la vida universitaria, pronto se convirtió en algo más serio. Empezó a combinar bebidas con estimulantes, incluyendo medicamentos que no le habían sido recetados, para mantenerse despierto durante largas noches frente a los videojuegos. A simple vista, no parecía perder el control. Seguía asistiendo a clases y mantenía contacto con sus padres. Pero la percepción de quienes estaban cerca de él era diferente. Su novia, en particular, señaló cambios bruscos en su ánimo. Momentos de euforia seguidos por actitudes frías y distantes. En retrospectiva, esas oscilaciones emocionales serían interpretadas por muchos como un posible síntoma temprano de un trastorno mental. Lo cierto es que Bryce seguía siendo, para la mayoría, el chico amable que habían conocido. Tenía planes, proyectos, sueños. Nada indicaba que en cuestión de días su vida daría un giro inesperado, arrastrándolo a una espiral de comportamientos erráticos que culminarían en su misteriosa desaparición. Esa contradicción entre el joven prometedor y el estudiante que parecía perder el rumbo se convirtió en el primer gran enigma del caso. Las semanas previas a la desaparición de Bryce estuvieron marcadas por una sucesión de comportamientos que desconcertaron a quienes lo rodeaban. Hasta entonces,
Había llevado una vida relativamente estable, pero a finales de agosto de 2013, algo cambió. Sus amigos y su novia comenzaron a notar señales claras de que no era el mismo joven de siempre. El primer indicio apareció cuando Bryce, sin previo aviso, decidió terminar su relación sentimental. Lo hizo de manera abrupta, sin ofrecer razones claras. Su novia, sorprendida por la frialdad con que se despidió, trató de convencerlo de reconsiderar, pero él se mostró inquebrantable. Para alguien que hasta días antes parecía comprometido y afectuoso, aquel giro resultó desconcertante. Luego vinieron otras actitudes extrañas. Vendió algunos de sus objetos personales, entre ellos un par de aretes de diamante que pertenecían a su madre. Ese gesto, aparentemente insignificante, fue interpretado por su familia como una señal inquietante. ¿Estaba Bryce intentando reunir dinero para algo? ¿O simplemente estaba desprendiéndose de su vida anterior? Al mismo tiempo, su consumo de sustancias se intensificó. Amigos cercanos relataron que lo habían visto beber en exceso y tomar estimulantes como Vyvanse, un medicamento que no tenía prescripción médica. Estas prácticas, unidas a la falta de sueño y a la presión del inicio del semestre, parecían estar alterando su equilibrio emocional. Lo que más alarmó a quienes lo conocían fue la transformación en su carácter. Alternaba entre momentos de entusiasmo y largas pausas de silencio, como si su mente estuviera en otro lugar. Algunos describieron su mirada como perdida, con un aire de desconexión inquietante. La novia de Bryce llegó a llamar a sus padres para expresar su preocupación, convencida de que algo grave estaba ocurriendo. Cuando sus padres hablaron con él, intentaron tranquilizarlo y le propusieron que pasara unos días en casa, lejos del campus, para desenchufarse y recuperar claridad. Bryce aceptó la idea sin mostrar resistencia, aunque su tono transmitía una mezcla de resignación y apatía. Con la perspectiva del tiempo, varios observadores han sugerido que estos cambios podrían ser signos tempranos de un trastorno mental grave, como esquizofrenia, que suele manifestarse en la adolescencia tardía o al inicio de la adultez. Otros creen que el consumo de alcohol y estimulantes exacerbó un estado de vulnerabilidad emocional, empujándolo a un punto crítico. Lo cierto es que, en esos días finales de agosto, Bryce estaba en una encrucijada invisible para la mayoría. Sus acciones parecían pequeñas piezas sueltas de un rompecabezas que solo cobraría sentido después de su desaparición. Nadie podía prever que aquel descenso repentino sería la antesala de un misterio que, hasta hoy, sigue sin respuesta. La mañana del 30 de agosto de 2013 debía ser rutinaria para Bryce Laspisa. Su plan era conducir desde el área de Rocklin, donde se ubica Sierra College, hasta la casa de sus padres en Laguna Niguel, en el condado de Orange. El trayecto, de poco más de 700 kilómetros, normalmente se completa en unas 7 u 8 horas. Sin embargo, lo que debía ser un viaje sencillo se transformó en un recorrido errático que duró más de 20 horas y que hasta hoy sigue sin explicación. Alrededor de la 1 de la madrugada, Bryce salió de su departamento. Durante el camino, mantuvo contacto con sus padres por teléfono. Ellos notaron en su voz un tono extraño, pero no alarmante. A medida que pasaban las horas, el viaje comenzó a perder sentido. En lugar de avanzar de manera constante, Bryce hacía largas pausas en paradas de descanso y estaciones de servicio. Uno de los momentos clave ocurrió en un área cercana a Button Willow, a unos 300 kilómetros de su destino. Ahí se detuvo en una gasolinera, donde permaneció estacionado durante horas. Sus padres, preocupados por la inactividad, llamaron a la policía local para que verificaran su estado. Un oficial lo encontró en el vehículo, aparentemente lúcido y sin señales de intoxicación. Bryce aseguró que estaba bien, aunque se mostraba reacio a regresar la llamada a sus padres. Según el reporte, parecía tener algo en mente que no lograba expresar. A pesar de ello, los oficiales no encontraron motivos para detenerlo. Tras esa interacción, Bryce reanudó el viaje, pero poco después repitió el mismo patrón. Avanzaba algunos kilómetros, luego se detenía sin razón aparente. En varias ocasiones, llamó a sus padres para asegurarles que estaba en camino, pero nunca explicó por qué se retrasaba tanto. Los registros de su teléfono celular y las cámaras de seguridad confirman que pasó casi un día entero en un radio relativamente pequeño, conduciendo en círculos y posponiendo su llegada a casa. Para su familia, que lo esperaba ansiosamente, cada minuto de retraso alimentaba una sensación creciente de inquietud.
Ese trayecto, lleno de pausas inexplicables y silencios desconcertantes, sería la última oportunidad de entender el estado mental de Bryce. Lo que pudo haber sido un viaje rutinario de regreso a casa, se convirtió en una odisea laberíntica, un preludio directo a su desaparición. Nadie, ni siquiera la policía que habló con él, logró descifrar qué lo mantenía atrapado en aquel extraño limbo en la carretera. La mañana del 30 de agosto de 2013, después de casi 24 horas de trayecto inconcluso, Bryce finalmente condujo hacia el sur por la Interestatal 5. Horas más tarde, su Toyota Highlander fue encontrado volcado cerca del lago Castaic, en el condado de Los Ángeles. La escena desconcertó a los investigadores desde el primer momento. El vehículo había descendido por una pendiente de tierra antes de volcarse. Todo indicaba que Bryce había acelerado deliberadamente cuesta abajo, como si quisiera lanzarse hacia el agua o terminar el viaje de manera abrupta. Sin embargo, cuando la policía inspeccionó el interior, hallaron una sorpresa. La billetera, el teléfono celular, la computadora portátil y otros objetos personales permanecían allí, intactos. Lo único que faltaba era Bryce. La ausencia de sangre en el vehículo o en el terreno cercano complicó aún más la investigación. No había huellas claras que mostraran que hubiera salido del auto herido. Tampoco se encontraron rastros que condujeran hacia el agua o el bosque alrededor. Los equipos de búsqueda se desplegaron de inmediato. Buzos exploraron el lago, perros rastreadores peinaron los alrededores y helicópteros sobrevolaron la zona. Nada. Ni una prenda de ropa, ni una pisada, ni un indicio concreto del paradero de Bryce. El hallazgo del vehículo planteó más preguntas que respuestas. Si Bryce había intentado quitarse la vida, ¿por qué no apareció su cuerpo en el agua? Si había huido voluntariamente, ¿cómo logró hacerlo sin dejar rastro en un área tan vigilada durante las horas posteriores al accidente? Los padres de Bryce llegaron al lugar poco después y quedaron devastados. La imagen del automóvil volcado junto al lago, vacío, se transformó en un símbolo de incertidumbre y dolor. En cuestión de horas, la historia pasó de ser la de un estudiante que se retrasaba en llegar a casa a convertirse en uno de los casos de desaparición más misteriosos del sur de California. Desde ese instante, el lago Castaic dejó de ser solo un paisaje pintoresco para convertirse en un escenario cargado de silencio y enigmas. Fue allí donde la pista de Bryce se desvaneció, y desde entonces cada ola en el agua parece esconder un secreto que aún no ha querido ser revelado. Con el hallazgo del vehículo pero sin rastro de Bryce, la investigación se abrió a múltiples líneas de hipótesis. Cada una intentaba dar sentido a un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. La primera y más inmediata fue la del suicidio. Los investigadores consideraron que Bryce, enfrentando un posible brote psicótico o una depresión aguda, pudo haber acelerado deliberadamente su auto por la pendiente con la intención de acabar con su vida. El hecho de que hubiera vendido pertenencias, terminado con su novia y mostrado comportamientos erráticos en los días previos, reforzaba esta teoría. Además, los 19 años son una edad en la que muchas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, suelen manifestarse. La combinación con el abuso de alcohol y estimulantes podría haber precipitado una crisis. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo debilitó el argumento. Si Bryce realmente hubiera muerto en el lago, los buzos lo habrían encontrado. La segunda teoría planteaba un accidente. Quizá tras el vuelco, Bryce salió aturdido o herido y se internó en los alrededores. El problema es que no había rastros de sangre ni evidencias de que hubiera caminado desorientado por la zona. Los perros rastreadores perdieron el olor a pocos metros del vehículo, como si se hubiera desvanecido de repente. Una tercera hipótesis fue la del juego sucio. Algunas voces sugirieron que alguien pudo haber encontrado a Bryce después del accidente y haberlo atacado o secuestrado. No obstante, la investigación oficial nunca halló indicios claros de la intervención de terceros. El área, aunque amplia, fue minuciosamente revisada y no se reportaron señales de violencia más allá del choque del automóvil. Otra posibilidad intrigante fue la de la desaparición voluntaria. ¿Y si Bryce había decidido abandonar su vida y comenzar de cero en otro lugar? El hecho de dejar la billetera, el teléfono y la computadora parecía contradecir esta idea, pero algunos especialistas en criminología advierten que, en ocasiones, quienes buscan escapar de todo lo hacen de manera radical, dejando atrás cualquier vínculo material. Sin embargo, organizar una desaparición así en cuestión de horas y sin recursos disponibles resulta extremadamente difícil. Expertos consultados años después subrayan que el caso de Bryce comparte similitudes con otros jóvenes que, en medio de un episodio psicótico o de consumo excesivo de sustancias, actúan de forma errática e impredecible. La mente alterada puede llevar a decisiones que desafían la lógica y complican la investigación posterior. Para los padres de Bryce, cada teoría trae consigo un peso emocional distinto. La posibilidad de un suicidio significa aceptar una pérdida sin despedida.
La de un accidente deja abierta la esperanza de que su hijo haya sobrevivido en algún lugar. La del juego sucio despierta la angustia de imaginarlo víctima de un crimen, y la hipótesis de la fuga voluntaria plantea un doloroso dilema. ¿Qué lo habría llevado a cortar todo lazo con quienes lo amaban? 10 años después, ninguna hipótesis ha podido confirmarse. Cada explicación es un intento de llenar un vacío que sigue abierto, un eco que se repite entre las colinas que rodean el lago Castaic. Y mientras no aparezca el cuerpo de Bryce ni surja una nueva pista concluyente, el misterio permanecerá como una herida sin cerrar. El caso de Bryce Laspisa no es el único en el que un automóvil abandonado se convierte en el epicentro de una desaparición sin explicación. A lo largo de los años, otros jóvenes han protagonizado historias similares, creando un inquietante patrón que parece repetirse en distintas regiones de Estados Unidos. Uno de los ejemplos más citados es el de Maura Murray, una estudiante universitaria de 21 años que desapareció en 2004 después de que su vehículo chocara en una carretera rural de New Hampshire. Al igual que en el caso de Bryce, se encontraron objetos personales dentro del auto, pero no había señales de ella. Pese a los intensos esfuerzos de búsqueda, su rastro se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. Otro caso comparable es el de Brandon Swanson, un joven de 19 años en Minnesota, que en 2008 llamó a sus padres para decirles que había caído en una zanja con su auto. Mientras caminaba por el campo tratando de describir su ubicación, la llamada telefónica se interrumpió abruptamente. Nunca se lo volvió a ver, a pesar de que las autoridades rastrearon cada metro del área señalada. Estos casos, junto con el de Bryce, comparten elementos perturbadores: jóvenes en el umbral de la adultez, comportamientos erráticos previos a la desaparición, automóviles encontrados intactos pero vacíos, y la ausencia total de pistas físicas. Los expertos en criminología sugieren que este patrón refleja la vulnerabilidad de una etapa de la vida en la que confluyen presiones académicas, emocionales y, en muchos casos, el consumo de sustancias. Más allá de las explicaciones racionales, estas desapariciones también alimentan teorías alternativas. En foros de Internet y documentales, algunos especulan con fenómenos inexplicables, zonas malditas, lapsos de tiempo perdidos o la intervención de fuerzas desconocidas. Aunque carecen de base científica, estas ideas prosperan porque llenan el vacío que deja la falta de respuestas concretas. En el caso de Bryce, el lago Castaic se ha convertido en un escenario cargado de simbolismo. Para algunos, representa la posibilidad de un suicidio no confirmado. Para otros, un portal de incógnitas que conecta su historia con la de otros jóvenes que simplemente desaparecieron. Lo cierto es que la narrativa de estos casos no solo genera angustia a las familias involucradas, sino que también alimenta el imaginario colectivo sobre los enigmas irresueltos. Al observarlos en conjunto, surge una pregunta inquietante. ¿Son coincidencias trágicas o existe un patrón más profundo que aún no logramos comprender? En cada auto vacío y cada pista inconclusa se refleja el mismo misterio: ¿cómo alguien puede desvanecerse en pleno siglo XXI, en un mundo saturado de tecnología y vigilancia? Para la familia de Bryce Laspisa, el tiempo no ha traído certezas, solo un silencio que pesa más con cada año que pasa. La desaparición de su hijo se transformó en una herida abierta, un dolor difícil de describir porque nunca hubo despedida ni pruebas definitivas de lo ocurrido. En la literatura especializada, este tipo de experiencia se conoce como pérdida ambigua, una situación en la que los familiares no pueden elaborar un duelo completo porque no saben si la persona está muerta o viva, si deben llorar o seguir esperando. Cada aniversario de su desaparición revive las mismas preguntas. ¿Qué sucedió aquella madrugada en el lago Castaic? ¿Por qué Bryce pasó tantas horas detenido en distintas estaciones de servicio, como si no quisiera avanzar? ¿Qué lo impulsó a conducir cuesta abajo hacia el agua para luego desaparecer sin dejar huellas? El caso también deja al descubierto los vacíos en la comprensión de la salud mental entre los jóvenes adultos. El comportamiento errático de Bryce podría ser interpretado como un episodio psicótico temprano, agravado por el consumo de alcohol y estimulantes. Sin embargo, sin un diagnóstico confirmado ni un cuerpo encontrado, todo se reduce a conjeturas. Para la comunidad más amplia, la historia de Bryce se suma a una lista de misterios que desafían la lógica en un mundo hiperconectado. Resulta inquietante que, en una era de teléfonos móviles, cámaras de seguridad y rastreo satelital, una persona pueda simplemente desvanecerse. Esa paradoja alimenta tanto el dolor de los seres queridos como la fascinación del público por estos enigmas irresueltos. El lago Castaic, tranquilo y sereno a simple vista, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. Cada atardecer sobre sus aguas parece devolver la misma pregunta sin respuesta. ¿Sigue Bryce ahí, oculto bajo la superficie? ¿O logró alejarse para empezar de nuevo en algún lugar desconocido?
En última instancia, el caso de Bryce Laspisa no es solo una investigación inconclusa, sino también un espejo de nuestras propias incertidumbres. Nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la normalidad y el caos, entre un futuro prometedor y un destino interrumpido. Mientras no aparezcan nuevas pruebas, su desaparición seguirá siendo un misterio suspendido en el tiempo, un eco persistente que invita tanto al temor como a la reflexión.